cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muy bien, hermanos. Hoy solamente quiero comenzar leyendo un versículo y quiero que vayan conmigo al Evangelio de Juan, a la primera carta del apóstol Juan. El apóstol Juan escribió 5 cartas o libros en el Nuevo Testamento. Escribió el Evangelio de Juan, primera de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan y el libro del Apocalipsis. 5 cartas nos dejó aquí el gran apóstol Juan. Y vamos a estudiar entonces la primera carta del apóstol Juan. Y hoy solamente vamos a leer un versículo y nos vamos a quedar al final con este versículo. Mire lo que dice primera de Juan 5:19. Memorícelo, hermano. Este versículo es clave. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cuando regresamos al capítulo 1, vuelva conmigo ahora al capítulo 1, solamente quiero poner esto como parte de esta introducción. Mire conmigo Juan, primera de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1 dice, primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. ¿Qué es lo primero que nosotros encontramos aquí, mis queridos hermanos? Lo primero que usted lee al empezar esta carta de Juan, esta primera carta de Juan, es que no hay una identificación del escritor. No existe. Por ejemplo, en segunda Juan, él se identifica como el anciano. Así comienza su carta. En tercera de Juan, él comienza diciendo el anciano. Lógicamente, cuando Juan escribe estas cartas, especialmente primera de Juan, segunda Juan, tercera Juan y Apocalipsis, era un anciano ya. En el capítulo 1, verso 1 de primera de Juan 1:1, Juan no tiene una identificación. Lo que encontramos aquí, hermanos, es una urgencia. Aquí lo que encontramos es un hombre que está escribiendo con una urgencia tremenda, de tal forma que ni tan siquiera se identifica, sino que empieza con el tema que él quiere abordar de inicio. Entra de lleno. Ustedes saben que en el mundo antiguo lo primero que se escribía era el nombre de la persona que escribía la carta. Por eso las cartas comienzan diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, Pedro, apóstol de Jesucristo, y Santiago y cualquiera que sea. Pero esta carta no tiene una identificación. Esto habla, hermanos queridos, de una urgencia. Había algo muy importantísimo que Juan no lo quiere diluir por ahí, sino que de lleno entra al tema que él desea abordar. Por tanto, no tenemos una claridad de quién escribió esta carta, por lo menos escrita aquí, en la primera carta de Juan. Pero de todas maneras, quiero decirles que Juan, el apóstol, y aquí hablo de el apóstol Juan, porque hay gente que cree que esta carta fue escrita o que el evangelio fue escrito por Juan el Bautista. No, esta carta fue escrita por el apóstol Juan, igual que el evangelio de Juan. Fueron escritos por el apóstol Juan, que fue de los que conformó ese grupo de 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque el nombre no está escrito acá, por ejemplo, cuando usted lee la carta, hay un lenguaje tierno, amoroso de un hombre mayor que está tratando a estos hermanos como sus propios hijos, incluso llamándoles hijitos. Entonces aquí, hermanos, aunque no está identificado el nombre, nosotros podemos leer los libros de historia que fueron escritos allá en el segundo siglo. Y, por ejemplo, está ahí Ireneo. Ireneo vivió entre el 130, 140 al 203 o 205 después de Cristo. Ireneo fue discípulo de Policarpo y Policarpo fue discípulo del apóstol Juan.
Y desde ese tiempo ya hay referencias de de estos padres de la iglesia, los padres apostólicos, porque fueron discípulos de los apóstoles y fueron los más cercanos a ellos, de que esta carta había sido escrita por el apóstol Juan. Ireneo así lo dijo. Tertuliano, que vivió más o menos en el año 150 al más o menos 220 después de Cristo, Tertuliano de Cartago, él dijo que esta carta había sido escrita por el apóstol Juan. Era el testimonio de la iglesia. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, en el año 155 más o menos al 215, vivió este caballero llamado Clemente de Alejandría, aunque se le llama Clemente de Alejandría porque él vivió casi toda su vida ahí al norte de África, en Alejandría, pero él era de Túnez, él era tunecino, y Clemente de Alejandría, él nació en Atenas, pero toda su vida casi la vivió allá en Alejandría. Este caballero Clemente opinó también en sus escritos que esta carta había sido escrita por el apóstol Pablo. Y uno de los grandes teólogos, Orígenes, más o menos el año 185 al año más o menos 253, 255 después de Cristo, este Orígenes sí creció en Alejandría, él vivía ahí, y él es uno de los defensores de que Juan escribió esta carta. Por tanto, hermanos, desde el principio de la iglesia, desde el primer siglo, a finales del primer siglo, segundo siglo, acuérdense que Juan muere al final del primer siglo, más o menos ahí por el año 90, 95, más tardíamente el año 100, murió el apóstol Juan. Y ya de ahí en adelante, toda la iglesia durante todo el tiempo ha opinado que Juan el apóstol es el escritor de esta carta. En un resumen muy así rapidito, acuérdense que Juan era pescador de oficio, de eso vivía él. Ahí está en Marcos capítulo 1 del 16 al 20. Dice la palabra de Dios que Jesús pasaba junto al mar de Galilea y vio a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que remendaban las redes porque eran pescadores. El verbo eran describe el oficio que ellos hacían. Por tanto, él era el hermano menor de Jacobo, que también fue apóstol del Señor Jesucristo, y además de eso era hijo de Zebedeo. Ellos tenían una empresita ahí a la orilla del mar de Galilea, una empresa de pesca, y de eso vivían ellos. Es importante decir que Juan, cuando nosotros leemos estas cartas, vemos un hombre maduro, espiritual, paciente, amoroso, cariñoso. Pero al inicio no fue así. A Juan y a Jacobo, que eran hermanos, Jacobo era el hermano mayor, Juan el hermano menor, les decían Boanerges, cuyo nombre significa hijos del trueno, y eso lo pueden leer en Marcos 3:17. Incluso un día cuando Jesús iba a Samaria y los samaritanos dijeron, no queremos que pases por aquí. Juan le dijo, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y queme a todos estos? Y Jesús también se molestó y le dijo, ustedes ni saben lo que están diciendo ni de qué espíritu son. Juan era un hombre al inicio violento, agresivo, de tal impulsivo, de tal forma que le llamaban hijo del trueno. Y formaba parte, y esto es muy importante también aclararlo, de un grupo muy íntimo de Jesús, al cual él mismo al escribir su evangelio se identifica como el discípulo a quien Jesús amaba. Era el mejor amigo de Jesús. Y quiero decirles, hermanos, que era el discípulo más joven. Era el discípulo más joven de todos los 12 apóstoles de Jesús. Él era el más joven de todos. Pedro probablemente con Bartolomé eran los mayores. Jacobo era mayor que él, que era su hermano, y él era el más joven. La otra cosa que es importante aclarar es, miren, habían dos hermanos en este grupo. Ellos eran Jacobo y Juan.
Pedro y Andrés también, pero Jacobo y Juan estamos hablando ahorita de ellos, ¿ok? La palabra de Dios dice que el primero de los apóstoles en morir fue Jacobo. Fue el primero de los apóstoles que murió. Y el último en morir de los 12 apóstoles fue Juan. El último. Entonces, los dos hermanos, Jacobo fue el primer apóstol en morir y Juan fue el último. Y Juan es el único de los 12 que murió de ancianito, de muerte natural. Eso no quiere decir que Juan no sufriera. Él sufrió mucho. Incluso fue desterrado a la isla de Patmos para que muriera allá, solo, abandonado. Dicen que lo metieron en una olla de aceite hirviendo y luego lo tiraron a la isla de Patmos para que muriera, pero Dios soberanamente lo rescató. El apóstol Juan, hermanos queridos, fue pastor de una de las iglesias más prósperas del Nuevo Testamento y que a propósito tuvo grandes pastores, entre ellos Timoteo. Esta era la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia muy hermosa en el Asia Menor, la parte que hoy es como Turquía, y allí en medio más o menos estaba un pueblo llamado Éfeso. Y este apóstol Juan fue pastor de esa iglesia en Éfeso. Probablemente, mis hermanos, esta carta va dirigida a estos hermanos. Si ustedes leen la carta, nosotros nos vamos a dar cuenta de que Juan, cuando escribe esta carta, va a combatir una herejía que estaba metiéndose fuerte a la iglesia de Éfeso. Ahora, probablemente esta carta no solamente va dirigida a la iglesia de Éfeso, eso es primordialmente, pero también era una carta circular, probablemente para las iglesias del Apocalipsis, para las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, que eran pueblitos cercanos, estaban ahí, y que todas estaban siendo influenciadas por esta secta, que eran los gnósticos. Cuando Juan recibe información de que estos hermanos ahí en Éfeso y probablemente en todas estas iglesias que estaban ahí alrededor estaban siendo atacadas ferozmente por una secta que era el gnosticismo, entonces Juan decide escribir esta carta. Si ustedes miran, tomemos nota de cómo empieza esta carta. Mire, primera de Juan 1:1. Dice, lo que era desde el principio. Y mire cómo dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Y aquí Juan usa lo que se conoce como un pleonasmo. Pleonasmo, hermanos, es un énfasis para hacer impacto de la idea que queremos comunicar. Lógicamente, ¿con qué vamos a ver? Con los ojos. Pero aquí Juan está utilizando esta figura de lenguaje llamada pleonasmo para enfatizar lo que él está enseñando. Y dice, lo que hemos visto con nuestros ojos. No me lo contaron, no fueron historietas, no fue un sueño, pero todavía dice Juan, voy un poco más adelante. Mira el versículo 1 dice, lo que hemos contemplado, contemplar es pararse a ver detenidamente, no solamente ver, sino hacer una observación detenida. Y luego dice, y palparon nuestros ojos, nuestras manos tocantes al verbo de vida. Cuando usted lee esto, hermano, de entrada usted se da cuenta que Juan comienza atacando esta secta, a los gnósticos. Los gnósticos, mi querido hermano, tenían algunas ideas y las siguen teniendo, que son unas ideas erráticas. En primer lugar, ellos hablan de una filosofía propia que de ellos llamada el dualismo. El dualismo, hermano, consiste en que ellos decían todo lo material
el cuerpo, esto que usted tiene aquí alrededor, el mundo, todo lo que es material es malo, es sucio, es contaminado, es perverso, es pecaminoso, todo lo material. Pero el espíritu o el alma es santo, es puro. Entonces no hay contaminación. Tu alma es pura y no importa cómo tú vivas. Entonces aquí había un dualismo. Cuerpo malo, pecaminoso, sucio, alma pura, espíritu santo, espíritu limpio. No se contamina el cuerpo y el alma. Están aparte. Entonces, esto repercutía en la iglesia en dos formas. ¿De qué forma repercutía en la iglesia, hermanos? Primero, con respecto al Señor Jesucristo. Entonces, esto trajo lo que se llama un docetismo. ¿Qué eran los docetas, hermanos? Eran gnósticos que creían que Jesucristo, la palabra doceta viene de doqueo, que quiere decir aparecer, que quiere decir apariencia nada más. Y entonces, hermanos, esta gente decía, si el cuerpo es sucio, es contaminado, es pecaminoso y todos los peyorativos que se le pueden aplicar malos, entonces decían ellos, Cristo no pudo haber tenido un cuerpo porque Él es un espíritu puro. Él es un espíritu santo completamente. Entonces decían ellos, lo que ocurrió es que Cristo se medio aparecía a la gente, así, como un fantasma, pero no tuvo cuerpo. Ahora ustedes ven lo que dice Juan y entienden lo que está diciendo Juan. Dice, lo vimos con nuestros ojos, lo oímos, lo observamos detenidamente, lo tocamos, porque Juan está atacando a los docetas, a los gnósticos docetas. ¿Y qué decían ellos? No, Cristo no pudo haber tenido un cuerpo entonces. Era solamente una apariencia fantasmal. Y el apóstol Juan dice, eso no es cierto. Nosotros estuvimos con él 3 años. Nosotros lo vimos, lo oímos, lo tocamos, lo observamos, estuvimos con él. Él sí tuvo un cuerpo. Él sí tuvo un cuerpo. Pero por otro lado, también este pensamiento gnóstico del dualismo, entonces lo llevaba a otra filosofía. ¿Y cuál era? Entonces, si yo tengo un cuerpo que es pecaminoso, pero tengo un alma pura, entonces ellos decían, esto no se contamina el cuerpo y el alma. Por tanto, usted en el cuerpo puede cometer todo tipo de pecados que usted quiera, vivir como usted quiera, y su alma y su espíritu siguen siendo puros, su mente y su corazón siguen siendo puros y no se contaminan. Y ese es otro pensamiento que Juan ataca aquí en el capítulo 1 en adelante. El pensamiento de dejar el pecado. Se dan cuenta ahora la enseñanza de Juan. Ahora, es importante, mis queridos hermanos, que Juan en esta carta más o menos fue escrita entre el año 85 y 95 después de Cristo, del 85 al 95. Juan ya era un hombre de más de 90 años cuando escribe esta carta. Él es el único que queda vivo de todos los apóstoles del Señor. Por tanto, mis hermanos, es importante resaltar 3 cosas aquí, que yo creo que son importantísimas, que nosotros las analicemos y las apreciemos. Primero, el testimonio de Juan como testigo presencial ocular de Cristo y de su ministerio. Ya no hay otro que pueda dar testimonio, solo él. Los otros ya se murieron. Ya no hay otro que tenga la autoridad apostólica, solo él cuando escribe esta carta. Los otros 12 apóstoles ya murieron. Y aquellos que caminaron con Jesús, que lo conocieron,
también están o muertos o ya por morir. Pero apóstol del Señor, solo Juan está. Por tanto, su testimonio como testigo ocular, valga la redundancia, de Cristo y de su ministerio, debemos de apreciarlo. Estudiar esta carta es una riqueza, porque Juan da testimonio de quién era el Señor Jesucristo. En segundo lugar, su testimonio personal como un hombre maduro, como un hombre espiritual, como un hombre que ha crecido en estos años de su caminar con Cristo y luego de su entrega al Señor como apóstol del Señor Jesucristo que le sirvió. Yo les dije que al principio a Juan se le llamaba Boanerges, hijo del trueno, y así lo dice Marcos 3. Ahora Juan es el apóstol del amor, y así se le conoce, pero al principio no. Eso quiere decir que Juan ha madurado. Sus conceptos son tiernos. Su expresión es una expresión de amor, de ternura, de entrega, de paciencia, de humildad. Hermano, Juan no solamente envejeció, Juan maduró. Y ese es algo que nosotros tenemos que hacer. A veces nosotros, queridos hermanos, hemos nacido de nuevo, pero nuestro comportamiento y nuestro carácter todavía es viejo. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que madurar en nuestro caminar. Entre más años de caminar con Cristo, tenemos que tener mejor carácter, mejor pensamiento, mejor vocabulario. Nuestra vida debe de ser mejor. Pero en tercer lugar, hay una cosa más que debemos apreciar del apóstol Juan al escribir esta carta. Primero que dije, su testimonio personal como testigo presencial del Señor Jesucristo, de su ministerio terrenal, es apreciado en esta carta. Segundo, su testimonio personal de madurez, de ser un hombre espiritual ahora. Tercero, su preocupación personal, siendo un hombre mayor, un anciano, digamos, sabe que no le queda mucho tiempo ya y que escribe estas cartas a las iglesias para cuidarlas con respecto a la santidad de la iglesia, con respecto a la doctrina de la iglesia y con respecto al amor que debe haber en la iglesia. Y eso es apreciable. El apóstol, siendo un hombre mayor, no es de los que dice, hay que vean esto que les pasa, hay que vean cómo viven, hay que vean cómo se defienden. No, él expresa aquí una preocupación profunda por los hermanos. En su aspecto de santidad, lo menciona mucho. En su aspecto de cuidar la sana doctrina. Y tercero, en el amor que debemos manifestar en la iglesia. Ahora, yo quiero, después de hacer esta, digamos, introducción general, quiero terminar este momento de reflexión, mi hermano, con lo que dice Primera de Juan 5:19, que fue el versículo que comenzamos a leer. Lo leo de nuevo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En la parte final de este estudio, hermanos, aquí de Primera de Juan, yo quiero enfocarme en este texto que para mí, he leído esta carta en estos días, hermanos, no sé cuántas veces. Y cada vez que la leo, estoy más convencido de esto. Este texto es el texto central que ejerce poder en todo el contenido de esta carta. Lo repito, para mí este texto es el texto clave de toda esta carta que ejerce un poder, un control sobre todo lo que Juan dice en estos 5 capítulos de su carta, en toda la primera carta de Juan. Esto es lo que el apóstol Juan, entonces, hermanos, va a remarcar
en el desarrollo de toda su carta. Lo que dice aquí en este versículo es lo que Juan va a remachar una y otra y otra y otra vez en toda la carta. Por ejemplo, mire usted cómo comienza en el verso número 19. Dice, estoy en 1 de Juan 5:19. Sabemos. Y esta palabra es clave. Ahora, ¿se acuerdan qué ataca a Juan en esta carta? Juan ataca el gnosticismo. Esto es muy importante, hermanos, porque, y acuérdense de nuevo, les dije, esta palabra se usa 39 veces en esta carta, bien contaditos, 39 veces. ¿Sabe por qué? Porque los gnósticos tenían una escala de iluminados que iban adquiriendo conocimiento a través de lecturas de libros, a través de ejercicios que ellos enseñaban a los miembros de su secta, como la meditación trascendental, como el desdoblamiento y otras prácticas que son una estupidez realmente. Y ellos entonces decían que el conocimiento, solo por eso se llama gnóstico, de gnosis. Ahí está la raíz, gnosis, conocimiento. Entonces ellos decían, hay un grupo de iluminados, así le llamaban, los iluminados, que son los que tienen el conocimiento. Los otros estamos acá abajo, en otros niveles, y tenemos que prepararnos y estudiar y saber tanto para llegar a este grupo de iluminados arriba, que es un grupo muy pequeño. Y eso todavía ocurre dentro del gnosticismo. Ahora Juan dice, esas son tonterías. Usted quiere saber algo, tiene que venir a Cristo. Y aquí Juan, de nuevo les digo, en 1 de Juan 5:19, mis hermanos, pone la clave para entender todo este libro maravilloso. Este texto es el que gobierna toda la enseñanza de este libro. En primer lugar, mire cómo dice, sabemos que somos de Dios. La primera cosa que Juan dice aquí. Ahora, es importante la palabra que usa Juan aquí, sabemos, porque esta palabra, hermano, es una palabra muy especial. Mira, el griego, el idioma griego, es un idioma exacto. Es un idioma exacto. Y tiene varias palabras para una cosa. Por ejemplo, la palabra ginosko se traduce conocimiento, o saber, o conocer. Pero la palabra epiginosko también se traduce así. Pero aquí no usa ninguna de esas. Aquí usa la palabra eito. Esta palabra, hermano, es diferente a las otras. ¿Y sabes cuál le enfoca? Un conocimiento interno. La palabra ginosko es un conocimiento externo que viene por la experiencia. La palabra gnosis es un conocimiento que viene a través de la lectura, porque la palabra gnosis también es conocimiento o sabiduría. ¿Ah? Pero esa viene a través de lectura, observando el mundo, haciendo prácticas. Pero esta palabra que usa Pablo aquí, esta palabra, ¿sabes qué significa? Un conocimiento interno. No es algo que lo he escuchado por allá y por acá, sino es una convicción que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Qué es la convicción? Es de que yo soy hijo de Dios, que yo le pertenezco a Dios, que yo le soy de Dios. Y mira cómo lo dice, sabemos que somos de Dios. Y la otra cosa de este verbo, sabemos, hermanos, es que es un tiempo perfecto. ¿Sabe lo que significa este tiempo perfecto? Indica que es el resultado de una acción anterior. O sea, cuando Dios vino a mi corazón, Él puso esa convicción de que yo le pertenezco a Él. Él puso esa convicción de que yo soy de Él. Por tanto, en el presente, yo vivo a la luz de esa acción. Yo vivo hoy a la luz de que yo entiendo y que yo sé por convicción personal de que yo soy de Dios. Aquí, hermanos queridos, se transmite un pensamiento
muy importante. Dice Juan, nosotros tenemos la convicción interna en nuestro corazón, puesta por Dios y por su Espíritu Santo, puesta por la palabra que hemos escuchado del Evangelio, de que nosotros le pertenecemos a Dios. La pregunta es, ¿cómo es que nosotros sabemos que somos de Dios? Bueno, muy sencillo. Primero, porque Dios nos ha puesto su Espíritu y nos ha dado esa convicción. Segundo, porque Él lo dice en su palabra. Pero también porque Él nos compró. La palabra de Dios dice que fuimos comprados por Cristo. Él pagó el precio por nosotros. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre sin Cristo está excluido, expulsado de la gloria de Dios. Pero luego, ¿qué nos dice? Siendo, Romanos 3:24, justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Saben lo que significa la palabra redención? Que Cristo nos compró. Ahora, si yo compro, vaya, por ejemplo, esta cortina es mía, porque yo pagué por ella. Ese cuadro, un hijo de un pastor amigo mío lo pintó, y cuando fuimos a visitarlo, me dijo que lo tenía a la venta y yo lo compré. Es mío, me pertenece. Ahora, yo estaba en el mercado de esclavos y Cristo pagó por mí. Ahora yo soy de Él. Yo le pertenezco a Él, y no como un objeto de estos, sino como algo muy preciado por Cristo. Dice que Él dio su vida por nosotros. Dice que Él pagó por nosotros con su vida propia. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Sabemos que somos de Dios, que le pertenecemos a Dios. Y si sabemos eso, hermano, tenemos que vivir a la luz de ese conocimiento. Y toda la carta de Juan tiene que ver con eso. ¿Cómo estás viviendo tú? Pero hay otra cosa que también sabemos. ¿Qué dice el versículo 19? Y sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Este mundo, hermanos, aquí está hablando primero de ese sistema pecaminoso, ese sistema perverso, todo ese pecado que impera en el mundo. Segundo, está hablando de las personas sin Cristo, de las personas que no han decidido recibir a Cristo como su Salvador personal. Hay algunos versículos que yo quiero que miremos rápidamente. Vaya conmigo a Juan capítulo 12. El apóstol Juan dice así en el versículo 31. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12 y versículo 31. Dice, ahora es el juicio de este mundo, de todo este sistema pecaminoso. ¿Y qué dice? Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Dice Jesús, ha llegado el momento de juzgar al príncipe de este mundo. ¿Sabe quién es el príncipe de este mundo? Y eso no lo dije yo, eso no lo dice Satanás, lo dijo Cristo. Acuérdate que cuando Cristo estaba en el desierto, Satanás llegó a tentar. Y dice que lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y Satanás le dijo, todos estos reinos son míos porque a mí me han sido entregados y a quien yo quiero los doy. Claro, Dios no se los entregó a Satanás. El hombre voluntariamente se los entregó a Satanás. ¿Y qué le dijo el diablo? Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Le dijo Jesús, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás busca la adoración y por eso esclaviza al hombre. ¿Y cuándo es que el hombre adora a Satanás? Cuando el hombre, por ejemplo, se vuelve idólatra, cuando el hombre, por ejemplo, se vuelve un alcohólico, un pornógrafo, un adúltero, un fornicario y todos esos tipos de pecados, el asesinato, la brujería, todo eso es una adoración para Satanás. Ahora, mis queridos hermanos,
Cristo dijo, Satanás es el príncipe de este mundo y él tiene esclavizada a la gente, atada. Mire conmigo Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Dice la palabra del Señor así, versículo 1 y 2. Efesios 2, 1 y 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, los cristianos, así vivíamos, en esos delitos y pecados, en toda esa lista de pecados que ya mencionamos y muchos más. ¿Y qué dice? Siguiendo la corriente de este mundo. Este mundo tiene una corriente putrefacta que del niño, desde que está pequeño, están induciéndolo al alcohol, a las drogas, a la violencia, a la fornicación, al adulterio, porque hay una corriente. Y cuando el joven dice, no, yo no fumo, y todos quedan viendo como que fuera algo, un animal raro, porque ¿cómo es que no fumas? ¿Cómo es que no emborrachas? ¿Cómo es que no ingieres alcohol? ¿Cómo es que no te drogas? Porque ahí va la corriente y todos son arrastrados en esa corriente putrefacta de pecado del mundo, en ese sistema pecaminoso. Y luego, ¿qué dice? Mira el versículo 2. Conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, este espíritu satánico, que es Satanás, que ahora, ¿sabe lo que significa? Ahora es un verbo, adverbio de tiempo, que quiere decir hoy, presente, opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué dice la Escritura? Dice que Satanás opera, actúa, tiene influencia en todo eso que usted mira, de las pandillas, de la brujería, del crimen, de la pornografía, esa perversión sexual, del homosexualismo, de esos movimientos LGTB, del aborto. Todo eso es un invento de Satanás que lo ha metido en la mente de sus súbditos. Nosotros, hermano, no esperemos un mundo mejor. Y eso podemos verlo a través de la historia. El pueblo de Dios en Egipto fue oprimido y quería ser destruido por el mundo egipcio, un mundo idólatra. En el tiempo de Moisés, allá en Egipto, habían más de 3.000 ídolos o dioses falsos que adoraban los egipcios. Y ellos quisieron destruir al pueblo de Dios. Y eso ha ocurrido siempre. Y el mundo siempre ha perseguido a la iglesia, siempre ha perseguido al pueblo de Dios. No esperemos nada bueno de este mundo, mis queridos hermanos. El mundo impío aborrece al verdadero Hijo de Dios. El mundo impío aborrece al verdadero Hijo de Dios. Miren lo que dijo Juan 15, 19. Cristo lo dijo. Juan capítulo 15 y verso 19. Mire cómo lo dijo. Dice el versículo número 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Y mira lo que dice el capítulo 17 de Juan. Dice Juan 17, versículo número 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Nosotros pertenecíamos a ese mundo. Pero ¿qué dice el Señor? Tú me los diste. Somos de Dios. Ya no somos del mundo. Y luego, ¿qué dice? Han guardado tu palabra. Luego, ¿qué dice? Mira el versículo 9. Yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por los que somos discípulos de Cristo. No ruego por el mundo, dice el Señor. Yo no estoy pidiendo por ese mundo pecaminoso y sucio. Versículo número 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Estamos en el mundo. Ahora, ¿qué dice? Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. Versículo número 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, mira el versículo 15. Dice, no ruego que los quites del mundo. Dios dice, ahí van a vivir. Es necesario que vivamos aquí.
Pero ¿qué dice? Guárdalos del mal. El mal aquí es el pecado, el maligno. Y luego, ¿qué dice? Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Éramos del mundo, pero ahora el Padre nos ha entregado al Hijo. Ahora somos de Dios, no somos del mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Pero ¿qué dijo el Señor? El mundo los va a aborrecer porque no son del mundo. Cuando yo quiero vivir una vida santa y recta, una vida pura y limpia, yo voy a ser aborrecido en mi trabajo porque no participo con ellos, porque no hablo como ellos, porque no celebro sus allanadas, sus vulgaridades, porque no les cuento los chistes obscenos que ellos cuentan, porque no estoy metido en sus chats de pornografía y de toda la basura que ellos tienen, y porque cumplo con mis horarios de trabajo, y porque soy honesto, y porque no robo, y porque no miento, y porque... Entonces, cuando yo me comporto así, el mundo me va a aborrecer. Ahora, ¿qué dijo el Señor? Pero están en el mundo. ¿Y qué dijo? Y yo los envío al mundo, pero no son del mundo. Es el versículo que gobierna toda la primera carta de Juan. ¿Cuál es, hermano? Sabemos que somos de Dios. Si tú sabes que eres de Dios y tienes esa convicción en tu corazón, tienes que vivir como un hijo de Dios, no como vive el mundo. Hay un mundo pecaminoso que está bajo Satanás, gobernado por el diablo, un mundo sucio, un mundo contaminado, un mundo que cada día va de mal en peor, moralmente, espiritualmente, en todas las áreas que tú lo quieras ver. Política, la política está gobernada por Satanás, la ciencia está gobernada por Satanás. La gente está utilizando esto para matar, para utilizar todo esto para los fines de Satanás. La filosofía, la psicología, todo eso, hermano, está contaminado. Nosotros no somos del mundo. El mundo está bajo el maligno. Ahí estábamos y de ahí nos sacó el Señor. Ahora somos de Dios. Vivamos como hijos de Dios. Vivamos como Dios quiere que vivamos, porque a Él le pertenecemos. No nos contaminemos con Él. Que Dios los bendiga.